Vamos ahora a concentrarnos en lo que es la difusión justamente de la sal, pero vamos a explorar un poco más allá. En particular, vamos a explorar la constante difusión, que esa es la clave. Porque si la constante difusión fuera cero, yo no tengo absolutamente ninguna difusión. Y si la constante difusión es grande, va rápido la cosa, rápidamente se distribuye. Yo quiero entender de qué depende. De modo que yo al final, por un lado, entiendo en consecuencia la velocidad que tiene el proceso, o incluso si yo quiero, puedo tratar de acelerar el proceso. Así que nos vamos a concentrar en el caso de lo que es difusión de concentración, por ejemplo, de los iones de sal, de la sal. Así que tengo una parte que tiene más cantidad de partículas, aquí tengo una zona nuevamente que tiene menos, y ahora estamos mirando en que estoy concentrado en esta parte, después vamos a mirar temperatura y vamos a mirar velocidad, pero acá ahora nos vamos a concentrar en esta situación de acá, que yo tengo en esta distancia entre acá arriba y acá abajo, yo tengo distintas concentraciones. Acá arriba tengo una concentración alta, que el C1, que es mayor que el C2, y acá tengo una concentración baja, porque estoy más abajo, es C2, así que este es el valor más chico. Ya vimos que uno puede modelar esto, o sea, cómo se distribuye. Ahora queremos ahondar el tema en lo que es la constante difusión. Lo primero que se logró inicialmente es asociar a la movilidad de los iones. La movilidad de los iones, todavía no estamos mirando el detalle, no vamos a hacer todo el trabajo teórico que se hace para poder llegar a... Uno puede estudiarlo y puede determinar que las partículas tienen cierta velocidad y esa depende de cómo chocan con otros vecinos y eso al final nos entrega lo que se llama la movilidad, que es este factor mu que yo tengo acá. Esa es la movilidad, que me dice básicamente cómo se puede mover este ion. Y eso está multiplicado por una constante, que esta es la constante de Boltzmann, y esta es la temperatura que hay que indicarla en grados Kelvin, o sea, temperatura absoluta. Y eso me da mi constante difusión en un modelo muy simplificado que introduce este factor medio desconocido de movilidad. Pero, ¿qué vamos a hacerle? Tengo ya una expresión, puedo calcular por lo menos, pero todavía no me ayuda a poder, por ejemplo, entender los mecanismos. Acá tengo tabulado distintos iones y su constante de difusión. Aquí tengo iones positivos, negativos, y si empiezo a mirar, las constantes difusiones tienen todas que ver con iones. No hay constantes difusiones de otras cosas que no sean iones. No hay de algún tipo de partícula neutra. Obviamente hay una componente, pero las principales que yo tengo son cosas disueltas en el líquido, por ejemplo. Y ahí en ese caso esa constante de difusión es clave porque trabaja con iones. Y uno puede empezar a mirar y va a encontrar que hay valores grandes acá, incluso acá hay otros grandes, y después hay algunos bastante más chicos. Y uno se empieza a fijar y aquí yo tengo un campo, o sea, una cantidad de cargas bastante grandes. Donde hay cargas más chicas, tengo una gran movilidad, una gran difusión, y aquí cuando tengo cargas más grandes, tengo una baja. O sea que cuando tengo mucha carga, le cuesta mover al ion, cuando tengo poca carga, le cuesta poco. Mm. Así que algo que tiene que ver con las cargas está afectando. El que resolvió ese acertijo fue Einstein. Einstein no solamente trabajó en la teoría de la relatividad y en la teoría de la gravedad, hizo una montonera de otras cosas, y entre ellas sacó su propia fórmula de difusión. Es la que equivale a la que vimos recién. Pero esa está basada en estudiar a estas partículas cómo se mueven dentro, considerando que tienen cargas eléctricas. En consecuencia, lo que hizo, tomó las cargas eléctricas, estudió y dijo, ok, si esta carga se mueve, se va a encontrar con moléculas de agua. Las moléculas de agua tienen polaridad, tienen un lado más positivo, un lado negativo, se van a tender a orientar según lo que están viendo. En consecuencia, este ion le va a costar pasar porque hay cargas que lo repelen. Pues si es, por ejemplo, un ion positivo, se va a encontrar con una carga positiva que va a tratar de repeler a este ion y no lo va a dejar pasar. Así que Einstein armó todo un modelito y descubrió que uno lo podía enganchar con un parámetro que se mide, que tiene que ver con la conductividad, cómo se conduce, cómo se mueve una carga, llámenlo algo así como algo parecido al inverso de la resistencia. ¿Ok? Y descubrió que al final uno puede modelarlo de la siguiente forma. Acá arriba tengo la conductividad, que es como que dice el inverso de la resistencia eléctrica, lo podríamos decir. Acá abajo tengo la valencia, la cantidad de iones que tengo. El más 2 o el menos 2 está acá abajo. O sea que si yo tengo más cargas, voy a tener una constante más chica. Se está oponiendo porque yo tengo mucha carga. Esta es una constante de la electrodinámica, que es la constante Faraday, que no me va a preocupar de ella. A esta entonces era la resistencia, el inverso de la resistencia. Así que si yo tengo poca resistencia,
voy a tener una gran conductividad, resistencia chica, conductividad grande. Así que si yo tengo en este momento una gran conductividad, poca resistencia, y tengo pocas cargas, voy a poder pasar bien, fácil, rápido. Si yo tengo una carga muy grande y tengo más encima una gran resistencia eléctrica, me va a costar un mundo avanzar y voy a tener una constante difusión chica. Pero además aquí aparece la temperatura. Eso es importante. Significa que cuando ustedes tienen algo que está más caliente, tienen una mayor constante difusión. Y está además la constante de los gases. Ahora, eso ustedes lo conocen. Si quieren disolver algo en la cocina, ¿qué es lo que hacen? Le suben la temperatura. Ya, voy a disolver azúcar en agua. Si el agua está fría, cuesta un mundo disolver esa cosa. Pero si el agua está caliente, es bastante fácil. Lo que estamos afectando es la constante difusión. Cuando esa es grande, rápidamente el azúcar se está disolviendo y se está desplazando hacia otros lados, generando que el grano de azúcar que yo metí adentro, sus vecinos rápidamente se fue, quedó nuevo espacio para poder nuevamente desarmarse y el grano se va descomponiendo fácil. En vez de estar revolviendo permanentemente, yo lo dejo ahí, solito se desarmó el grano de azúcar o de sal o lo que yo tenga y rápidamente yo tengo que ya no tengo ese grano, sino se disolvió. ¿Por qué? Porque la constante difusión es grande, porque la temperatura es mayor y eso significa que los iones que logran separarse del grano original de sal se mueven, se van y dejan espacio para nuevos granos que van a salir y se me disuelve rápido. Esa es la constante difusión que podemos usar para modelar, por ejemplo, la sal. Y eso significa que ahora puedo estudiar, por ejemplo, lo que hace esta agua salada, cómo empieza a moverse, que es no mover el agua, es mover los iones dentro del agua. Así que nosotros ahora, si yo tuviera un mundo de agua dulce y no tuviera salado el mar, yo tendría aquí la tierra, aquí yo tengo la napa, y la napa, diferencia de altura, genera presión, se mueve en dirección del mar y va a ir fluyendo lentamente hacia el mar. No solamente vía los ríos, sino también vía la napa. En la mitad de una playa ustedes tienen subterráneamente, está saliendo agua de la napa en dirección del mar. Perfecto, hasta aquí no tengo ningún problema. Ahora vamos a agregarle sal al mar. Si yo tengo el mar salado, los iones de sal no tienen nada que les quite la posibilidad de difundir hacia la napa y empiezan a viajar hacia acá adentro y ustedes van a tener que la napa se vuelve salada. Y aquí se vuelve un tipo de capa, hasta aquí lograron entrar. Esto es lo que se llama la difusión intrusión, de la zona de intrusión, porque están intrusiendo, bueno, como se diga, en esta zona de acá. Y ustedes tienen que, si ahora, por ejemplo, se van aquí a la costa y hacen un pozo, van a tener problemas, porque si el pozo es muy profundo, ustedes van a llegar a la parte que ya intrusió el agua, la sal, perdón, no el agua, sino la sal, porque este es el agua básicamente que venía de aquí del río, pero que está en contacto con la sal de acá y por difusión esto aquí va entrando y se va llenando acá con sal esta parte. Y si más encima ustedes ponen un pozo, lo que van a hacer es que van a succionar y pueden succionar esta agua que está salada y de repente van a tener que en este lugar costero que necesitaban agua, lo construyeron suficientemente lejos del mar, pensando que aquí ya no tengo problemas, van a empezar a succionar agua en donde por difusión entró sal al agua, entre comillas, dulce que venía de la napa, y en consecuencia ahora cuando empiezan a succionar van a estar succionando agua salada o con una cierta cantidad porque aquí está la parte de la difusión, aquí van a tener una cantidad que va a ir de prácticamente cero a un valor normal de la salinidad del mar. O sea que ustedes si lo acercan, inicialmente van a tener agua dulce, un poco más acá y van a empezar a tener una zona en que yo tengo un poquitito de salinidad y si tengo mala suerte al final, porque lo hice en un lugar muy cercano a la parte que está aquí donde por difusión entró sal, voy a tener que al final voy a estar succionando prácticamente agua salada. Ese es el tema de difusión de iones de la sal a través del agua que ocurre en el mar, en que ciertas zonas que son más salubres van a aportar sal a zonas que son menos, incluyendo, por ejemplo, la napa, en que yo con eso lentamente ese proceso lo voy a tener acá. Ahora, también ocurre en los ríos, sin embargo, ahí es la marea y el flujo de los ríos que dominan el tema. O sea que también puede haber zonas en que, por ejemplo, logra entrar agua salada a través de una marea en un río y resulta que en esa parte donde estalla la sal voy a poder hacer difusión hacia las zonas donde no se está moviendo por efecto de la marea y yo sí con eso voy a poder pasar sal a zonas cercanas al mar
en que yo tengo en este momento movimiento de agua salada hacia esas zonas. Y también la napa en esas zonas. ¿Okay? Eso es básicamente si estoy moviendo partículas, iones de sal.